¿verdad? De adorarle y darle lo mejor a Él, porque Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Por eso quisiéramos hacer este devocional con himnos reconocidos, para que ustedes allá desde sus hogares canten con nosotros. Y queremos empezar con esta alabanza que habla de adorar al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Solo a Él yo le adoraré. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Solo a Él. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón yo le adoraré. Solo a Él, solo a Él. Gracias, Señor. Conmigo tú bueno has sido. Y qué bueno cuando podemos adorarle en libertad a nuestro Dios. En la palabra del Señor, en el Salmo 121, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca se duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora.
podemos confiar en que Dios siempre es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel a sus promesas. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que está escrito en su palabra se cumple porque es su palabra. Y su palabra no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Y qué bueno que podemos contar con esa fidelidad de Dios. Por eso adoramos al Señor con esa alabanza. Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Dilo conmigo, fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Una vez más, fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Qué bueno cuando podemos contar con la fidelidad de Dios y confiar siempre que Él estará presente. Aún en nuestro peor momento, en nuestra dificultad más dura, el Señor siempre está. Y qué bueno porque inexplicable es su amor, inexplicable es su grandeza. Qué bueno es nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes rapidito algo que leí y me llenó la mente porque yo dije, wow, Señor, ¿cómo eres tú? Y dice así, Dios, el escritor dice, Dios no me interrumpió porque yo estuviera haciendo algo malo, sino porque Él quería mostrarme algo mejor. ¿No es eso lo que a lo largo de toda la Biblia notamos que le gusta hacer? Dios no interrumpió los planes de María para embarazarla a través del Espíritu Santo porque ella estuviera haciendo algo malo. Y Jesús no interrumpió a Andrés y a Pedro invitándolos a seguirle porque estuviera mal pescar. Las interrupciones de Dios no necesariamente son para que dejemos algo que es malo, sino para que abracemos algo mejor.
no siempre es lo malo la gran amenaza para lo mejor, sino que muchas veces la enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad, el estar haciendo las cosas bien. Y yo leí esto y yo decía, wow, Señor, tú nos has traído a un momento de interrupción. Nuestra comodidad ha sido interrumpida, ¿verdad? Nuestra zona de confort ha sido interrumpida, nuestra rutina ha sido interrumpida, pero me dejas claro que no necesariamente es porque yo esté mal. Me dejas claro porque tú quieres que yo salga de la zona cómoda y de lo bueno, y tú quieres que yo abrace lo excelente. Entonces, yo te pregunto, ¿estás permitiendo que Dios te saque de tu zona de confort para que puedas abrazar lo excelente, lo perfecto de Él, para que puedas abrazar lo bueno? Y es en momentos como estos donde nos damos cuenta que el poder de Dios es inexplicable, que su palabra es inexplicable, que su amor es inexplicable. Y qué bueno que en momentos de tormenta podemos mirar a ese inexplicable amor y saber que Él siempre estará para traer bonanza a nuestra vida. Por eso queremos adorar al Señor con esta última alabanza inexplicable. Amén.
privilegio que tenemos de llamarnos tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque el sacrificio de tu Hijo nos hizo dignos de estar delante de ti y de llamarte Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gracias le damos por estar con nosotros en esta parte de la adoración. Ahora no te desconectes porque seguimos con la palabra refrescante de nuestra amada pastora. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora les habla la pastora Yanira Sánchez de la Iglesia Universal de Jesucristo en el Pilar de las Piedras, casa de amor y renovación, allí para servirle a todo aquel que llegue y todo aquel que es vecino de aquella comunidad. Para eso ha sido implementada la Iglesia del Señor. En esta hora el Señor nos ha dado un mensaje hermoso que yo sé que va a ser de bendición para todo aquel que le escucha. También en esta hora, antes de empezar, quiero hacer una oración para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos entregas en esta hora para predicar tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que la misma sea, Señor, eficaz en cada corazón necesitado, Dios, en cada persona que escuche esta palabra, sea tu palabra haciendo, obrando, Dios mío, en maravilla, en loores, Señor. En esta hora, Dios mío, en tus manos yo me encomiendo, Señor, pidiéndote que tú me uses, Señor, para poder y gloria tuya, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bien, en esta hora vamos a estar predicando la palabra del Señor y para eso voy a pedirle que busquen la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 11. El Evangelio según San Marcos capítulo 11. Voy a leer solamente 3 versículos de los primeros 3 versículos de este capítulo, el versículo 1, 2 y 3. Del capítulo 11 del libro del Evangelio según San Marcos. La palabra del Señor dice: a la bendición del Trino Dios, amén. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego me entréis en ella. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, dice el versículo 3. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Bien, esta palabra que leímos en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 es una palabra muy hermosa. Y vamos a predicar hoy bajo el tema El Rey ordena. El Rey ordena. Vamos a entrar en una Semana Santa que precisamente en este momento en el que estamos viviendo va a traer a nuestra vida esta reconciliación, este encuentro con nuestro Padre Celestial y a valorar de una manera especial, de una manera significativa lo que fue y lo que sigue siendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, pero voy a hablarles de un momento histórico en el que Jesús marcó la esencia como el rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de Dios, el enviado por el Padre Celestial. Cuando vemos la palabra de Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, vemos un hecho donde Jesús está bajo el formato de una orden hacia sus discípulos. Jesús comienza a ordenarle a sus discípulos y a darle una serie de instrucciones que ellos tienen que hacer, porque
porque habían salido o estaban cerca de Betania y Jesús necesitaba hacer una entrada diferente a Jerusalén. Y es por eso que estaba en estos actos preparativos para poder entrar a Jerusalén. Y quiero predicar bajo este momento, en este detalle, en este momento de preparación para poder entrar a Jerusalén, porque nosotros lo podemos leer una y otra vez, pero este evento encierra algo tan poderoso, algo tan hermoso que ministró mi corazón y que yo sé que va a ministrar su vida. La palabra del Señor que leímos en el capítulo 11, el versículo 1, nos habla acerca de ese momento en que Jesús se acercaba a Jerusalén y que envió a 2 de sus discípulos a hacer una gestión, una misión, y les dijo a estos discípulos, en el versículo 2 señala la orden que Jesús le estaba dando a sus discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Bien, cuando la palabra dice que Jesús ordena a sus discípulos a que busquen o consigan a la aldea del frente, ¿verdad?, un pollino atado, la palabra pollino en el griego significa polon, que polon puede ser o significa, puede ser el pollino de un asno, como también puede ser un caballo. ¿Por qué estoy señalando la palabra pollino? Porque eso fue lo que Jesús mandó a buscar a sus discípulos. Vayan a la aldea del frente y van a encontrar un pollino atado. Y esta palabra o este mandato de parte de Jesús no es pura casualidad. Él lo estaba hablando porque era necesario que esto ocurriera para que se cumpliera la profecía de Zacarías, que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La palabra nos dice... La palabra dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es por eso que la palabra se confirma, la orden de Jesús confirma la profecía de Zacarías, que está establecida y que está estipulada en la palabra mucho antes de que Jesús existiera. Es por eso que cada palabra que Jesús decía marcaba un propósito. Era una palabra enviada con propósito, una palabra que marcaba la historia y confirmaba a su vez la misma palabra que ya Dios había dado a sus siervos en un tiempo antes, para que la gente y los conocedores de la ley pudieran entender que Jesús era el enviado de Dios. Y es interesante ver que esto estaba aconteciendo porque en el tiempo, en estos años que Jesús llevaba en medio de su ministerio, estos 3 años que Jesús llevaba en medio de su ministerio, vemos que a los estudiosos de la ley, a los eruditos, a los religiosos, le costaba creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ponía mucho en duda y les daba trabajo poder entender que Jesús era el Mesías esperado, el Salvador del pueblo de Israel. Y es interesante que versículos antes del capítulo 11, los últimos versículos del capítulo 10 de Marcos cierran hablando de un momento en que Jesús estaba cerca de ese lugar, camino a llegar a Jerusalén, y se encuentra con un ciego, el ciego Bartimeo. Una historia que solemos escuchar mucho, y vemos que cuando Bartimeo escuchó que venía Jesús, el Hijo de Dios, comenzó a gritar a toda boca,
comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo estaba gritando cualquier persona, lo estaba gritando una persona que no podía ver, una persona que estaba marginada por la sociedad, porque por su discapacidad de ver, estaba marginada de la sociedad, y por eso hasta cierto punto deambulaba y estaba y pedía dinero. Es por eso que vemos que Jesús, la palabra mantiene esta historia palpable, y no era por evidenciar de que Jesús le había dado vista a Bartimeo, sino era necesario nosotros poder entender que un ciego estaba llamando a Jesús hijo de David, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Lo estaba reconociendo como tal. Entonces esto traía a los estudiosos de la ley ciertas dudas. ¿Cómo es posible que un ciego pueda identificar la voz de Jesús y decir que Él es el Hijo de David? ¿No es esto una maravilla? ¿No es esto un milagro? Antes de que el ciego Bartimeo recibiera la vista, ya había ocurrido en él este milagro dentro de su corazón. Ya había dentro del corazón de Bartimeo esta revelación de Jesús en medio de su vida, porque él lo llamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Habiendo señalado esto, para proseguir con el mensaje, podemos ver que Jesús ya venía presentándose como esta figura del Hijo de Dios, del enviado de Dios, el Rey de Israel, el nuevo Rey y el Salvador del pueblo de Israel. Es por eso que vemos que cuando Jesús ordena la misión a estos dos discípulos a que vayan a buscar el pollino que estaba atado, este acto o esta misión que los discípulos iban a ejecutar era una misión completamente peligrosa, una misión que traía consigo peligro, porque ellos iban a invadir una propiedad y iban a llevarse un animal que no era de ellos. Es por esto que conllevaba un castigo a estos discípulos el que ellos se atrevieran a obedecer la orden de Jesús. Ellos, sin titubear, ellos obedecieron a Dios, a Jesús, y se fueron en fe haciendo lo que Él les había ordenado. Vemos en ellos una valentía que ciertamente lo dirigía la fe que cargaban. Ellos creían en que la orden de Jesús era cierta. No se sabe y no hay evidencia que en la palabra que nos diga que Jesús había tenido un acuerdo con el dueño de aquel asno. No lo dice la palabra, pero no importa si Jesús había hecho un acuerdo con el dueño de aquel asno o se atrevió él a dar esta orden. Quiero dejarle saber a usted que me está escuchando que Jesús estaba ejerciendo un poder real. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la historia, de acuerdo a las leyes de aquel entonces y a lo que estaba establecido para aquel entonces, un animal, dice la palabra que este pollino en el versículo 2, dice la última parte de este versículo, dice: hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Cuando dice que ningún hombre ha montado este pollino, significa que este pollino era completamente nuevo. Jesús era el único y el primero que lo iba a utilizar. Pero, ¿por qué digo que Jesús se había otorgado un poder real o un poder de rey? Porque de acuerdo a los preceptos, a las leyes y a la tradición de aquel entonces, la persona que montara un animal por primera vez, solamente esto lo podía hacer un rey,
un rey podía escoger el animal que quisiera, y él era el animal que escogiera el rey, era un animal que nunca había sido montado. Por lo tanto, se da a entender que Jesús decidió, él podía escoger el animal que él quisiera, el caballo que él quisiera, el camello que él quisiera, el burro que él quisiera, él podía buscar, pero él decidió escoger un pollino de asno, un bebé, uno que era joven, decidió escoger Jesús. Y dice la palabra que esto solamente lo hacían aquellos que tenían la autoridad de rey. Por eso el tema en esta hora, el rey ordena. No era cualquier persona el que estaba mandando a los discípulos a desatar un pollino que estaba atado en casa del vecino, no. No era cualquiera el que estaba ordenando eso. Quien lo estaba ordenando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. La orden de Jesús hacia los discípulos traía consecuencias negativas, como ya les mencioné, y traía también consigo una experiencia para el dueño del pollino, una experiencia única. ¿Por qué? Porque le están hablando de su primicia. Era lo que había nacido de lo que tenía. O sea, la primicia de aquel hombre, él la estaba entregando a Jesús. A Jesús. Yo no sé si el dueño conocía quién era Jesús, pero yo sí sé que la palabra dice que cuando ellos fueron, Jesús le dijo a los discípulos que si alguien le preguntara o le dijera por qué ellos estaban desatando aquel pollino y se lo estaban llevando, que ellos dijeran Jesús, que ellos dijeran el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Cuando habla la palabra, cuando dice Señor, esto significa en el griego el amo. Significa el amo, el dueño. Es por eso que cuando el dueño del pollino escuchó, que cuando preguntaron por él, escuchó que estaba diciendo que el Señor lo necesita, él dijo, pues llévenselo. Ok, llévenselo. Porque él entendió que se lo estaba pidiendo el amo, el dueño, y el rey. Para ese entonces, los reyes, cuando un rey mandaba a buscar algo, cualquier campesino o cualquier persona que viviera en esa tierra donde un rey mandaba a buscar algo, tenían que entregárselo, porque un rey era dueño de toda la tierra y de todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, todos los habitantes de Jerusalén se supone que estuviesen al servicio del Rey Jesús, y todo lo que había allí le pertenecía al Rey Jesús. Pero interesantemente, este rey todavía no había sido coronado y ya estaba dando órdenes de rey. Este rey todavía no había sido debidamente ordenado delante del palacio y delante de todo, pero ya estaba asumiendo una posición de rey. ¿Qué les quiero decir con esto? En esta semana nosotros hemos hablado conforme a la necesidad de sus vidas. Nosotros hemos hablado conforme a los problemas y situaciones que usted en su persona ha venido arrastrando y ha tenido que enfrentar día a día. Pero hoy yo quiero traerle una palabra para que usted reconozca quién es el que le está hablando, quién es el que le está ordenando. Y el que te está ordenando hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Rey te ordena hoy. Yo no sé que el Señor lleva tratando con tu vida y con tu corazón hace tiempo. Yo no sé cuántas veces Dios ha tratado con tu corazón y con tu vida, que tienes que entregarle, que tienes que darle, porque Él necesita que tú le entregues eso para poder Él comenzar a tomar el control de tu vida, para Él comenzar a seguir haciendo su voluntad en medio de tu vida. Yo no sé cuánto tiempo tú
estás peleando y contendiendo con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios ha sido claro cuando te ha dicho y te ha hablado que me entregues quizás tu carácter, que me entregues tus propiedades, que me entregues tus hijos, que me entregues tus problemas, que me entregues aquello que te esté enfermando. Dios te dice hoy, entrégamelo porque lo necesito. Entrégame porque yo lo necesito. Yo necesito que tú me entregues eso que te estoy pidiendo para yo poder seguir haciendo mi voluntad en medio de tu vida. Lo que me está ministrando en esta hora, un acto que parece insignificante, un acto que para muchos quizás no significa tanto, pero para mí en esta hora, cuando yo comencé a escudriñar esta palabra me confrontó, porque muchas veces el Señor nos está solicitando con urgencias, nos está ordenando que le entreguemos algo. Y usted sabe que cuando uno decide seguir a Cristo, todo lo que tenemos y todo lo que somos no nos corresponde, ni es propiedad nuestra. Cuando tú y yo decidimos seguir al Señor, nosotros le estamos diciendo al Señor, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis propiedades son tuyas y tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Todo lo que yo tengo es tuyo. Toda mi vida es tuya. Señor, aleluya. El Señor te está diciendo, el Rey te ordena. Aleluya. Te ordenas a que me entregues, a que me des eso que te estoy pidiendo, eso que estoy tratando con tu mente, con tu corazón, eso que tú sabes que me tienes que entregar para que yo comience a tener el control de todas las cosas. Porque usted sabe que cuando el Señor es Señor de nuestras vidas, y que valga la redundancia, cuando el Señor es Señor de nuestras vidas, aleluya, oh gloria a Dios, nosotros no podemos empeñarnos en nada. Nosotros no podemos decirle al Señor lo que tiene que hacer, porque el Señor tuyo y mío, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo en medio de nuestra vida, tiene algo que nosotros no tenemos, tiene muchas cosas que nosotros no tenemos, pero entre ellas, Él lo sabe todo. Número uno, Él es un Dios omnisciente. Número dos, Él es un Dios soberano. Y la soberanía de Dios significa que Él hace como Él quiera, cuando Él quiere y con lo que Él quiera. Por lo tanto, si Dios te pide lo que sea, te pide un familiar, te pide lo más que tú amas, te pide tu trabajo, tú no puedes decirle que no. Tú tienes que decirle, Señor, aquí te entrego lo que te pertenece, porque todo lo que tengo no es mío, te pertenece a ti, aleluya. Es por eso que en esta hora, oh gloria a Dios, el Rey ordena. El Rey ordena. Y Él espera que obedezcamos su orden. Es tiempo de entregarle al Señor. Es tiempo de decirle al Señor hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Haz de lo que puedas tú hacer.